Hernán? Hola, muy buenos días. Por fin, muchas gracias. Hernán, vamos de lleno entonces, aprovechando que ya nos estamos escuchando mutuamente. ¿Qué te parece esta idea y esta posibilidad de que se empiece a conversar hoy en el Congreso de que exista un tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP? Como la película del déjà vu, porque obviamente hemos tenido 3 episodios que son exactamente iguales. El gobierno sale con un plan, con un anuncio presidencial en las puertas del inicio de la discusión legislativa de un retiro del 10% de los fondos de la AFP. O sea, hemos tenido 3 episodios que han sido exactamente iguales. Tuvimos el anuncio presidencial reciente y nuevamente vamos con un programa de ayuda a las personas que contienen mucha letra chica. Y por eso entonces la gente ya tiene 2 pruebas fehacientes de que los retiros de la AFP han sido muy eficientes en lograr obtener recursos. Lamentablemente, en este tercer retiro, hay mucha gente que ya no va a poder contar porque sus saldos están en cero. Y por lo tanto el gobierno sigue sin aprender. Tiene que hacer un proyecto en el cual no haya burocracia y no haya letras chicas para que la población se junte con los recursos que van a estar disponibles. Que en esta ocasión estamos hablando de un bono para las comunas que están en cuarentena de 500.000 pesos, que más o menos, y después sigue con otros cuando pasen a fase 2, que es un poco más bajo, pero sumando y restando, si tenemos 2 meses en eso, tendríamos algo equivalente a lo que podría ser el retiro del 10% que se está tramitando. Pero nuevamente sujeto a muchas letras chicas. Ahí es donde el gobierno no ha querido entender, de que para que funcionen las medidas de cuarentena, las personas tienen que tener tranquilidad que van a contar con ingresos sin mayor trámite. Pero la burocracia, en las 2 ocasiones anteriores, con los IFE en general, si uno hace una entrevista en la calle, en los lugares donde debiera estar, en Puente Alto, en La Granja, en La Cisterna, cualquiera de esas comunas, más del 50% de la gente que habiendo quedado habilitada no ha podido hacerlo por diversas razones, por diversas letras chicas que le han aplicado. Claro, y a eso sumemos que también la gente que tiene trabajo, hay mucha gente que tiene trabajos que no son, no sé, maneja Uber, por ejemplo. Informales. ¿no? Que son informales, claro. Exacto. Entonces, no tiene cómo comprobar muchas cosas. Por ejemplo, que bajó su ingreso en el porcentaje que está pidiendo el proyecto, por ejemplo. Esa es como la letra chica a la que tú haces referencia, Hernán, ¿verdad? Sí, claro, en eso vamos, o sea, cómo le piden a la gente que cargue con el peso de la rueda cuando, como tú bien decías, hay mucha informalidad. O sea, tenemos un 30% del empleo actual en Chile que es informal, que es muchísimo. Y después tenemos mucha otra gente que funciona por la vía de las comisiones. Por lo tanto, cuando no hay ventas, no hay comisiones y sus ingresos han bajado notablemente. Claro. Y si vamos más allá, incluso gente que vive de rentas. ¿Sí? Muchas que no le están pagando los arriendos, muchas que son pequeños accionistas y que la distribución de dividendos no está existiendo, etcétera. Entonces, si el gobierno fuera un poquito menos obcecado y vería que esto abarca al 80 o al 90% de la población. Es un grupo muy pequeño que no ha tenido efectos significativos en sus ingresos. Un 20% incluso más o menos que vota rechazo. Están ganando menos. Un 20%. Daniel. Sí, Hernán, Daniel Stingo por acá. Hay un proyecto presentado como idea inicial por Joaquín Lavín y Mario Desbordes de usar plata del subsidio de cesantía. Ayer lo estaban publicitando los canales de televisión oficiales, digamos. Bueno, ¿qué te parece a ti? Porque igual es usar plata del trabajador, ¿o estoy mal? Mire, yo creo que lo que ha hecho el gobierno, con el déjà vu, es parte de la puesta en escena de la cosa. Porque al final el gobierno ha hecho uso, en términos de política económica, de todos los ahorros de los trabajadores. Y gracias a eso la economía cayó el año pasado un 6% y no cayó más. Pero a costa de descapitalizar a todos los trabajadores chilenos. Entonces, tras pasar ahora el seguro de cesantía, donde nuevamente los trabajadores tienen ahorros
hechos con sus aportes y los de sus empleadores, pero que están en sus cuentas individuales y también en un fondo colectivo, es nuevamente hacer lo mismo. Evitar que sea el fisco el que tenga que asumir el costo de la política pública. El fisco el que está haciendo las medidas sanitarias, el fisco el que tiene que tener un proyecto económico ad hoc que permita que la población cumpla con los temas. No le digan a los trabajadores que echen mano de sus ahorros ahora en el fondo de cesantía. Es que más de lo mismo, pero es utilitaria la utilización. Es inexplicable de que ese proyecto es de 2 candidatos a presidente. O sea, por eso pero esa es la pregunta, Hernán, porque es súper absurdo. Uno lo deja en este gobierno, que es un gobierno que está terminando, a medio morir saltando, no da pie con bola, ya, pero 2 señores que pretenden gobernar el país 4 años, de marzo del próximo año en adelante, haciendo lo mismo, o sea, usando la plata de los trabajadores para que se mantengan en pandemia, ¿no resulta un poco decir, bueno, ¿cómo voy a votar por ti si tú igual no metes la mano al fisco, a la plata de todos, pero por último que están bonos soberanos, que están en otros lugares, y no la plata que tengo yo juntita porque que me ha ido, que he ido juntando en la medida que trabajo? ¿Y les puedo dar otro dato a Hernán y a ti? Ya está eso además. Perdón, pero yo eché mano a eso para poder vivir en algunos meses. Ya está esa posibilidad. O sea, el gobierno ya lo hizo, que tú podías sacar plata si tenías en tu seguro de cesantía sin llevar un finiquito. Siempre y cuando tenías 12 cotizaciones, porque por ejemplo yo no pude cobrarlo. Porque es que yo no lo había podido cobrar. Tenía solo 6, entonces ya ahí quedó la plata adentro y no pude tocarla. Yo lo pude hacer. Y ya lo usé, po. Entonces mira ya no te queda plata. Ya no me queda plata. No, yo también la saqué. ¿También la viste? Hernán, respóndele a Daniel, solo quería dar ese datito. Sí, bueno, el seguro de cesantía efectivamente, también la política pública, que es lo que hizo que la ley de protección del empleo empezó utilizando los fondos que tenían los trabajadores en sus cuentas individuales. Sí. Después viene el proceso en el cual la empresa ya no tiene espaldas para poder seguir y cierra y lo finiquita y obviamente le queda debiendo la indemnización, eso no cae sentido. Pero si van a tratar de obtener nuevamente los beneficios del seguro de cesantía, ahora usándolo como seguro de cesantía, no como ley de protección del empleo, ¿qué es lo que hace la AFC? Le dice, lamentablemente no aplica porque ya no tiene saldo en su cuenta. Exacto. Y el gobierno no ha hecho nada para modificar el marco legal que flexibilice eso y que diga, bueno, si estuvo en ley de protección del empleo y se consumió todos sus ahorros, ahora tiene derecho a por lo menos ir al seguro de cesantía con cargo al fondo solidario. Pero eso no opera, porque la mayor parte de los trabajadores le ponen la puerta, le cierran la puerta en la nariz y le dicen no tiene fondo, no hay nada que hacer. Exacto. Entonces, y ahí tenemos nuevamente un vacío, que ha sido justamente por esto de poner por delante los fondos de los trabajadores que se utilicen para paliar los efectos de la pandemia. Y no ha habido política pública. Y gracias a eso, el déficit de Briones fue bajo. Sí, y ahora anda predicando que hay que hacer las cosas que él no hizo. Exacto. Totalmente. Él quiso mantener el equilibrio fiscal, evidentemente, ahí, y bueno, evidentemente que con una mirada muy conservadora. Pero Hernán, tú trabajaste en el sistema público, conoces mucho esto. Entiendo que aproximadamente con este nuevo bono COVID son 3 millones los afiliados de AFP que quedan fuera inmediatamente. No, a ellos no les alcanza. ¿Qué es lo que nos invita el gobierno también cuando nos plantea que esto es una gran propuesta? Miren el vecindario, el esfuerzo que está haciendo Chile no lo está haciendo ni Argentina, ni Perú, ni Colombia, ni Bolivia, nadie en este barrio que se llama América Latina, por lo tanto, agradézcanlo. Eso fue lo que nos están diciendo, de hecho, en algunos de los argumentos. Pero Chile podría hacer mucho más, de acuerdo a tu perspectiva, sin dejar de mirar dónde estamos, pero las arcas fiscales nos dan para tener una asignación más directa, sin estas letras chicas, y que sea mucho más amplia en términos de llegar a más porcentaje de la población. Chile tiene un nivel de deuda pública que en el contexto latinoamericano es lejísimo el más bajo. Dentro de los países de la OCDE, que son países ya industrializados, todo, sigue siendo uno de los más bajos. Y además tenemos fondos soberanos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la espalda financiera, para enfrentar este momento álgido, que es un momento que deberá durar, pongamos en el peor de los casos, otros 6 meses. De hoy aquí lleguemos hasta septiembre, cuando tengamos ya toda la población bien vacunada y podamos tener ya una situación normal, y eso no quiere decir que no vayamos a tener enfermos de COVID, pero en una proporción mucho menor y que la va a poder absorber el sistema de salud sin mayores problemas.
Entonces, en ese sentido, Chile tiene recursos para hacerlo. Lo que pasa es que en esta ecuación, y ahí yo creo que el equipo presidencial es el que tiene la responsabilidad, porque ve que si efectivamente suben los niveles de deuda, bajan los niveles de fondos soberanos, viene una reforma tributaria en la cual efectivamente va a haber que recaudar más impuestos. Y obviamente todos los dardos están apuntando a donde hay mayor capacidad de contribución, a los grandes ingresos y a las empresas de mayor tamaño. Y por lo tanto, eso es lo que están tratando de postergar lo más posible, claro, contrayendo la posibilidad de gasto para que efectivamente no haya necesidad inminente de que el fisco tiene que aumentar sus ingresos y que no sea por la vía de comernos también el capital del cobre, sino que tiene que ser en términos de ingresos permanentes que estén para financiar una política que va a ser permanente porque los intereses y el servicio de la deuda va a haber que hacerlo. Eso es impajaritable. Si queremos mantenernos presentes en los mercados internacionales como hasta ahora, no podemos dejar de pagar los intereses y las cuotas de capital que corresponda cuando corresponda. El punto es, y ahí yo creo que, claro, el aumento de impuestos. O sea, al final siempre la piedra de tope es que no, todo lo hacen, como tú bien dices, para postergar o aguantar el máximo posible el aumento de impuestos. Pero ya se está discutiendo un no es aumento de impuestos, el royalty es sobre la extracción del material mineral, no de las ganancias, de las utilidades, como el impuesto específico o como los impuestos más corporativos. Pero ya o sea, ya está en el Congreso la discusión de que los más ricos, los que más tienen, pongan más. O sea, lo están tratando de evitar por todos lados, pero ya le está llegando en un principio por el lado, digamos, que es con el aumento del royalty. Mira, pero si el ministro de Hacienda ha sido obcecado incluso ni siquiera en implementar el fin de exenciones que benefician justamente a que paguen menos impuestos los que más tienen. O sea, pagan impuestos por debajo de lo que viene a pagar el común de los chilenos. Entonces, ni siquiera quieren eliminar las exenciones. Obviamente, utilizar el impuesto específico a la minería, que es una especie como de royalty chiquitito. Ese royalty debería ir a un fondo que financie inversiones y financie el desarrollo del país, no que financie el hoyo que está quedando ahora por una contingencia en la cual hay que darle más transferencia a la familia. Entonces, todas estas cosas de crisis que se financian con fondos públicos sabemos que tienen que financiarse con impuestos y no con la riqueza que es de todos los chilenos para el desarrollo de todos los chilenos. Entonces, por todos lados, como bien dice, se está evitando cualquier incidencia que vaya a haber a futuro en términos de que los que tienen más tengan que aportar más. Y eso es lo que está en el fondo de toda esta reticencia de hacer una transferencia más apropiada para el momento que estamos viviendo y que obviamente tiene que ver con impuestos a futuro. ¿Tú estarías de acuerdo con un impuesto a los súper ricos, Hernán? Sí, yo creo que el impuesto patrimonial a los altos patrimonios tiene que ser una política tributaria, pero permanente, no por una vez. Perfecto. Y yo creo que ahí hay que estructurar un impuesto que permita que mientras sigamos con el nivel de exención, con el nivel de evasión, que entre otras cosas la evasión más significativa en el ámbito de las empresas medianas y grandes. Y eso también tiene correlato en términos de hacer que nuestra recaudación sea menos eficiente. Y mientras eso permanezca, el impuesto al patrimonio aparece como una posible solución que provea ingresos permanentes hasta que tengamos una recaudación que sea más eficiente. Les voy a leer algunos comentarios del público a esta hora. En Facebook, Amelia Enríquez dice: y aunque califique, el bono es de 50.000 pesos por una vez. ¿Cómo se vive el resto del tiempo? Es tragicómico. Gloria Romero dice: mi hermana lleva 1 año viviendo del seguro. El empleador estira y estira el chicle. En YouTube, Luz Jimena Trivillo dice: pero si el seguro de cesantía fue lo primero que uno se gastó, sí. ¿Qué piensa? Pucha, qué rabia. Luis Enrique Mancilla dice: lamentablemente esta crisis económica por la pandemia nos toca con el peor gobierno de la historia, pero creo que con la nueva mayoría el panorama no hubiese sido muy distinto. Ups. Algunos comentarios de nuestro público a esta hora. ¿Ah? Pero lo que me preocupa a mí, y le traspaso la inquietud a Hernán también, es que yo no tengo mucha expectativa en que ni este Congreso ni este gobierno encamine las cosas en los términos de lo que usted ha planteado en esta entrevista. Entonces, ¿cómo navegar estos 11 meses que nos quedan? Buena pregunta. Es un tema complejo porque hay que vivir estos 11 meses. Sí, buena pregunta.
creo que nuevamente la ciudadanía tiene más claro que nadie la película. ¿Ah? Tienen claro de que sus fondos se han extinguido, que gracias a esos fondos han sobrevivido, y obviamente que el gobierno no ha hecho bien la pega, porque si lo hubiesen hecho bien todavía tendrían ahí sus fondos en la AFP y tendrían el fondo de cesantía todavía disponible. Desde el punto de vista de lo que dice el nombre, política pública, que tiene que ser financiada con fondos públicos, no con los fondos de ahorro de los trabajadores que lo han logrado por años. Son muchos años para llegar a esos niveles de acumulación, aunque sea 1,5 millones, aunque sean 2 millones de las personas que efectivamente en los últimos 2 retiros se quedaron sin nada. Pero detrás de eso hay mucho esfuerzo, hay muchos años en los cuales se cotizó y se logró acumular ese capital. Y con una crisis en la cual el gobierno miró por el lado, hizo la vista gorda, pero tuvo el beneplácito finalmente del gobierno, porque le ayudó a cumplir su objetivo desde el punto de vista de qué pasaba con la economía, sin gastar lo que debían haber gastado, y obviamente dejar claro que a futuro esta cuenta hay que pagarla con mayores impuestos. ¿Y dónde van a venir los mayores impuestos? De los que tengan capacidad para hacer el pago de esos mayores impuestos. Y está todo claro. Yo creo que la población en este sentido tiene bien clara la aritmética que hay detrás de las finanzas públicas. Ya que no tenemos ninguno de los 4 mucha confianza en lo que vaya a pasar, vaya a cambiar mucho la política del gobierno en este sentido, digamos, no se va a acabar esta hiperfocalización de un día para otro para poder acceder a los bonos, etcétera. ¿Crees tú que se va a terminar aprobando entonces este retiro del 10%, este tercer retiro, a pesar del gobierno? Yo creo que sí, porque hasta, como estamos en año de elecciones, hasta su propia base de diputados y senadores están cada vez más proclives a apoyar, porque ven que el gobierno está obtuso en términos de seguir con la misma receta. Y una receta que deja desconforme a una gran parte de la ciudadanía en momentos que son muy apremiantes para ellos. Claro. Bueno, vamos a esperar entonces qué sucede en el Congreso. Hoy comienza recién la discusión, ¿verdad? Son 5 proyectos distintos que están en tabla y que lo más debería seguro, terminar en uno, y ojalá, ¿cierto? Claro. Ojalá que termine en uno para que no y estemos... hoy día terminan de hablar los diputados sobre el royalty y se votaría también. Faltaban como 38 personas, una cosa así. Sé, pero ya se hizo reserva de constitucionalidad. Ah, no, la derecha ya la hizo. Claro, por supuesto. Pues, ¿qué esperaban? Son tan preocupados por la Firme gente. junto al pueblo. Hernán Frigolet, economista y académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un placer estar conversando de estos temas que son extremadamente relevantes y que obviamente van a afectarnos hoy y en el futuro. Gracias, que estés bien. Buenos días. Ahí estaba Hernán Frigolet, ¿verdad? Comentando lo que... Bueno...